¿Cuántas veces te has encontrado frente al altar, con el corazón desgarrado por el dolor, sin saber qué decir? ¿Cuántas veces has visto elevarse el cáliz y has sentido que tus palabras no bastan, que tu sufrimiento es demasiado profundo, demasiado confuso para entregarlo en las manos de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si Él realmente escucha cuando pronuncias el nombre de tu hijo enfermo, de tu esposo que se ha alejado, o de esa madre que agoniza en el hospital? Hoy quiero revelarte algo que puede transformar para siempre la manera en que vives el momento más sagrado de la misa, ese instante en el que el cielo entero se abre, y donde muchos, por ignorancia o tibieza, dejan escapar la gracia más poderosa que existe. Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte no proviene de teorías antiguas ni de palabras dulces para tranquilizar conciencias. Es fuego. Es verdad viva, que quema y sana al mismo tiempo. Durante años caminé por los silenciosos pasillos de los conventos, arrodillada en celdas frías, combatiendo demonios que me susurraban desesperanza. Conocí el dolor de ver sufrir a mis hermanas, de cargar enfermedades que parecían maldiciones, de sentir que mis oraciones golpeaban el techo y caían como piedras sin respuesta. Y fue precisamente allí, en el ofertorio, ese momento que tantos desprecian entre distracciones y bostezos, donde descubrí el secreto que hoy quiero compartir contigo. El ofertorio no es una pausa para mirar el celular, ni el momento de pensar en la comida que te espera en casa, ni de contar cuántos faltan en el banco de al lado. Es el instante exacto en que puedes tomar cada sufrimiento de tu familia, cada enfermedad, deuda, traición o lágrima escondida en la almohada, y colocarlo sobre la patena junto al pan. Pero aquí está el gran problema: la mayoría no sabe cómo hacerlo. Llegan con las manos espiritualmente vacías, repitiendo oraciones aprendidas de memoria, sin vida, sin alma. Y luego se preguntan por qué sus cruces siguen pesando tanto. Déjame contarte algo que presencié hace años en una pequeña capilla. Una madre llegó con el rostro marcado por el llanto. Su hija, de apenas 15 años, había intentado quitarse la vida la noche anterior. Estaba allí, rota, buscando respuestas. Durante el ofertorio, la vi cerrar los ojos con fuerza, apretando las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero sus labios apenas se movían. Al finalizar la misa, me acerqué y le pregunté qué había ofrecido. Me miró con una tristeza infinita y me dijo: «No sé, Teresa. Solo recé un Padre Nuestro. No sabía qué más hacer». ¿Comprendes la tragedia de esto? Tenía ante sí el poder de unir el dolor de su hija al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y lo dejó pasar, porque nadie le había enseñado cómo hacerlo. Si ahora sientes que algo dentro de ti despierta, si percibes la urgencia de aprender esto, te pido de corazón, suscríbete a este canal. No mañana, no después del vídeo. Ahora. Porque lo que viene en los próximos minutos podría ser exactamente lo que tu familia necesita para romper cadenas que llevan años oprimiéndolos. Haz clic en ese botón rojo como si tu vida dependiera de ello. Porque, espiritualmente, así es. Volvamos al punto esencial. En el ofertorio, el sacerdote toma el pan y dice: «Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre». Ese pan representa todo lo material, todo lo humano, todo lo que somos. Y en ese preciso momento, tú estás llamado a hacer lo mismo con tus dolores. No llegues con palabras vagas como: «Señor, ayuda a mi familia». Eso es tibio, débil, insuficiente. Tienes que ser concreto, valiente, total. Entrega el nombre, el rostro, la herida. Nómbrala y colócala sobre el altar. Porque allí, en ese pan que se convertirá en cuerpo, tus lágrimas pueden transformarse en gracia, y tu dolor en redención. Dios no quiere oraciones genéricas ni palabras vacías. Él quiere nombres, quiere detalles, quiere que pongas sobre la patena invisible de tu corazón cada herida concreta que te desangra por dentro. Tu esposo que llega tarde y huele a alcohol, nómbralo. Tu hija que ya no conoce la modestia y que grita cuando le hablas de Dios, nómbrala. Esa enfermedad que te consume lentamente y que los médicos no logran sanar, nómbrala. La deuda que te roba el sueño y que enciende discusiones con tu cónyuge cada noche en la cocina, nómbrala. Ese hijo que se fue de casa y ahora vive en pecado mortal con alguien que no es su esposa, nómbralo.
El Señor no necesita poesía ni frases adornadas. Lo que quiere es tu sinceridad desnuda, tu dolor sin filtro, tu confianza desesperada. Pero hay algo que debes entender, y aquí es donde muchos fracasan. No basta con nombrar el dolor, hay que entregarlo realmente. Y entregar significa soltar. Significa dejar de intentar controlar lo incontrolable. He visto a tantas personas llegar al ofertorio, pronunciar oraciones hermosas, nombrar sus cruces, y luego salir del templo con el corazón aún aferrado, preocupándose, temiendo, manipulando, intentando resolver todo por sí mismas. Eso no es fe. Eso es teatro espiritual. Cuando aprendí a ofrecer de verdad, mi vida cambió. Recuerdo una vez que una hermana de mi comunidad estaba gravemente enferma. Oramos, ayunamos, hicimos penitencia, pero nada parecía dar fruto. Durante el ofertorio de una misa, tomé su nombre, su rostro, su agonía, y los coloqué en silencio sobre la patena. Pero esta vez hice algo distinto. Le dije al Señor: Dios mío, si tu voluntad es llevarla contigo, que así sea. Si tu voluntad es sanarla, que así sea. Pero suelto mi voluntad. Ya no es mi carga, es tuya. Y en ese instante sentí como si 1000 libras se desprendieran de mi espalda. 3 días después, mi hermana empezó a mejorar. Pero lo más importante no fue su curación, sino lo que yo aprendí, que Dios estaba esperando mi confianza total, mi rendición completa. Que hasta ese momento, Él no había podido actuar porque yo no le dejaba espacio. Y todo eso sucedió en el ofertorio, ese momento sagrado que muchos desperdician mirando el reloj. Ahora te toca a ti. En la próxima misa, cuando llegue ese instante, no seas de los tibios que murmuran sin pensar. Sé valiente. Abre tu corazón como quien abre una herida para que sea sanada. Nombra los nombres, cuenta los dolores, y luego suelta. Confía. Espera. Porque cuando ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo, tu ofrenda se unirá a la ofrenda perfecta. Y en ese misterio insondable, es donde nacen los milagros. ¿Estás listo para aprender las palabras exactas que pueden transformar tu vida? Lo que voy a revelarte ahora es algo que muchos sacerdotes callan, no por miedo, sino porque saben que exige demasiado. Saben que la mayoría prefiere la comodidad de las oraciones sin compromiso, las que no duelen, las que no exponen la miseria que a veces habita en nuestros propios hogares. Pero yo no estoy aquí para darte consuelos baratos. Estoy aquí para despertarte, para mostrarte que el ofertorio es un arma espiritual capaz de liberar a tu familia de las garras del enemigo. Imagina la escena. Estás en la iglesia. El sacerdote acaba de concluir la liturgia de la palabra. La gente se acomoda, algunos disimulan un bostezo, otros revisan el teléfono ocultándolo tras el misal. Comienza el ofertorio. Los monaguillos traen el pan y el vino. Y tú, en lugar de distraerte, cierras los ojos no para descansar, sino para entrar en combate espiritual, porque eso es lo que realmente estás haciendo, librando una batalla donde se decide el destino eterno de quienes amas. Empieza por lo más pesado, por aquello que te roba el sueño, que te hace llorar en silencio bajo la ducha, que te oprime el pecho hasta dejarte sin aire. Tu hijo que ha perdido la fe y ahora se burla de todo lo sagrado. Nómbralo y entrégalo. Porque solo cuando sueltes de verdad, Dios podrá actuar. Visualízalo. Mira su rostro. Escucha el tono de su voz cuando pronuncia esas blasfemias. Recuerda la última vez que discutieron en la mesa del comedor, cuando él defendía el aborto o esas ideologías que están destruyendo la familia. Y ahora, con toda la fuerza de tu alma, repite las palabras que yo misma pronuncié durante años. Señor, tomo la rebeldía de mi hijo, sus palabras envenenadas, su corazón endurecido, y lo pongo aquí, sobre esta patena, junto con este pan que pronto será tu cuerpo. Que su orgullo sea triturado como este trigo. Que su resistencia sea quebrada como se parte este pan. Y que cuando tú te hagas presente en la Eucaristía, tu gracia penetre en él con la misma fuerza con que atravesaste las puertas cerradas del cenáculo. ¿Sientes la diferencia? No es una oración elegante ni distante. Es una oración de guerra. Es poner el dedo en la llaga, nombrar el pecado sin maquillarlo y lanzarlo directamente al fuego del sacrificio de Cristo. Porque eso es la misa.
un fuego divino capaz de consumir cualquier pecado, cualquier enfermedad, cualquier maldición, si realmente se lo entregas. Pero no te detengas ahí. Sigue. Tu esposa, esa mujer que está sumida en una depresión que la está consumiendo, que ya no quiere ir a misa, que apenas habla, que se encierra en su habitación y llora durante horas, nómbrala delante de Dios con toda crudeza. Padre, aquí está mi esposa, encadenada por sombras que yo no puedo romper. Está siendo devorada por pensamientos de muerte, por voces que le susurran mentiras. Tomo esta opresión, este tormento de su mente, y lo clavo en tu cruz junto con el vino que será tu sangre. Que tu sangre, derramada por nosotros, lave su alma, silencie esas voces y le devuelva la luz que el enemigo le robó. Si en este momento tu corazón late más rápido, si algo dentro de ti grita que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, hazme un favor. Escribe abajo qué dolor vas a entregar en el próximo ofertorio. No tengas vergüenza. Tu testimonio puede ser el impulso que otro hermano necesita para atreverse a hacer lo mismo. Y si aún no has dado like a este vídeo, hazlo ahora, porque cada gesto es una forma de decirle a Dios: quiero más de esta enseñanza en mi vida. Ahora déjame advertirte sobre algo que he visto repetirse una y otra vez, una trampa mortal, la vergüenza de ser específico. Muchos temen mencionar nombres y situaciones concretas porque sienten que están traicionando a sus seres queridos, como si los expusieran ante Dios. Pero eso es una mentira del demonio. Dios ya conoce cada detalle. Él sabe lo que tu hija hace cuando sale con sus amigas. Sabe las páginas que tu esposo visita en la noche, cuando todos duermen. Sabe las palabras hirientes que tu suegra dice a tus espaldas. Sabe la envidia que tu hermano siente por ti y que disfraza con indiferencia. No le estás revelando nada nuevo. Lo que estás haciendo es ejercer tu autoridad espiritual como miembro del cuerpo de Cristo. Interceder, meter tus manos en el barro de esas vidas y moldearlas con oración. Recuerdo el caso de una mujer que conocí en mis años de reformadora. Tenía un esposo que la golpeaba. Llegaba cada domingo a misa con los moretones escondidos bajo las mangas largas, con la mirada perdida, rezando para que algo cambiara. Pero sus oraciones eran débiles, llenas de si es tu voluntad y si tú quieres. Un día la tomé de las manos y le dije con firmeza: tienes que pelear. En el próximo ofertorio, pon el nombre de tu esposo en esa patena y exígele a Dios que lo transforme o que te saque de ahí, no con soberbia, sino con la autoridad que tienes como hija suya. Ella lo hizo. Durante el ofertorio, con lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas, dijo: Señor, mi esposo está poseído por una ira que no es suya. Está atado por un demonio de violencia que heredó de su padre y de su abuelo. Yo pongo su nombre aquí, Juan Carlos, y en el nombre de tu hijo te pido que rompas esa cadena generacional ahora. Que cuando este pan se convierta en tu cuerpo, él sienta en su alma el peso de su pecado y la urgencia de arrepentirse. Y si él no quiere cambiar, entonces dame la fuerza para salir de ese infierno antes de que me mate. ¿Sabes qué ocurrió? 2 semanas después, ese hombre llegó borracho como siempre, levantó la mano para golpearla, pero se detuvo. Cayó de rodillas llorando como un niño, diciendo que no sabía qué le pasaba, que sentía como si algo dentro de él se hubiera roto. No fue magia. No fue inmediato. Fue el fruto de una oración de guerra, hecha en el momento correcto, con las palabras correctas, con la fe correcta. Pero escúchame bien, esto no es una fórmula para manipular a Dios ni para forzarlo a cumplir tu voluntad. Si llegas al ofertorio con esa actitud, fracasarás. Lo que estás haciendo es alinearte con su voluntad. Estás diciéndole: Señor, reconozco que sin ti no puedo nada. Estas personas están más allá de mi alcance, pero tú eres omnipotente. Tú puedes entrar donde yo no puedo. Así que toma mi ofrenda, únela a tu sacrificio perfecto y haz lo que solo tú puedes hacer. Y cuando termines de pronunciar cada nombre, cada situación, cada herida de tu corazón, llega entonces la parte más sagrada, el silencio. Ese instante en el que simplemente permaneces ante la presencia viva de Dios, confiando sin exigir, sin repetir una y otra vez las mismas palabras como si Él no escuchara, sin negociar, sin poner condiciones, solo confiando. Ahora escucha bien,
porque lo que voy a decirte es lo que muchos no comprenden, y por eso sus oraciones rebotan como piedras contra un muro de hierro. Aquí es donde se separan los tibios de los verdaderos guerreros del espíritu. No basta con nombrar tus dolores, no basta con entregarlos, ni siquiera basta con confiar. Hay algo más, algo esencial que transforma por completo el sentido de tu ofrenda. Tienes que ofrecer algo de ti mismo a cambio. Sí, así como lo oyes, a cambio. Porque el sacrificio de la misa no es un espectáculo al que asistes como espectador. Es un intercambio sagrado, una participación viva en el misterio de la cruz. Cristo lo dio todo. ¿Y tú, qué vas a dar? ¿Tu comodidad? ¿Tus horas perdidas en vanidades? ¿Tus caprichos? ¿O esos pequeños pecados que acaricias como si fueran mascotas porque te hacen sentir en control? Si realmente quieres que Dios intervenga con poder en las vidas que acabas de poner en sus manos, debes demostrarle que hablas en serio. Y eso se demuestra con renuncia, con penitencia, con sacrificio verdadero. Déjame hablarte con claridad, tan nítida como el agua de un manantial. No estoy hablando de ganarte la salvación con obras. La salvación es gracia pura, un don inmerecido. Pero si estoy hablando de intercesión poderosa, de mover el corazón de Dios con la seriedad de tu entrega. Cuando una madre está dispuesta a darlo todo por su hijo, Dios lo ve. Cuando un esposo renuncia a sus placeres por la conversión de su esposa, Dios lo ve. Y esa disposición, unida al sacrificio perfecto de Cristo en el altar, tiene un poder que hace temblar al infierno. Permíteme contarte algo que viví en carne propia y que dejó una huella imborrable en mi alma. En el convento había una hermana joven, hermosísima por dentro y por fuera, llena de fervor, pero con un hermano que era como un demonio encarnado, jugador, mujeriego, blasfemo, capaz de vender hasta las joyas de su madre para pagar sus deudas. Aquella hermana lloraba día y noche por él. Rezaba rosarios, hacía novenas, vigilias, y nada cambiaba. Un día la encontré en la capilla después del ofertorio, el rostro empapado en lágrimas. Me dijo: Teresa, no sé qué más hacer. Lo he ofrecido todo y mi hermano sigue hundiéndose en el infierno. Entonces le pregunté directamente: ¿has ofrecido algo de ti misma? ¿Has pagado un precio real por su conversión? Ella me miró desconcertada. Le expliqué lo mismo que ahora te explico a ti. En el siguiente ofertorio, esa hermana hizo algo radical. Tomó el nombre de su hermano, lo colocó sobre la patena invisible de su corazón y dijo: Señor, por la conversión de mi hermano, renuncio al único dulce que me permito cada semana. Renuncio a las pocas horas de sueño extra que tanto disfruto, y renuncio a escribirle cartas llenas de reproches. En su lugar, cada vez que desee comer ese dulce, ayunaré. Cada vez que quiera dormir más, me levantaré a rezar por él. Y cada vez que sienta ganas de reclamarle, le escribiré una carta de amor recordándole quién es en Cristo. ¿Te parece poco? Pues fue suficiente. 6 meses después, aquel hombre cayó gravemente enfermo. Solo, sin amigos ni amantes, con su hermana a su lado, se arrepintió de todo. Confesó entre sollozos cada pecado de su vida. Y murió en gracia de Dios. ¿Casualidad? No, en el reino espiritual no existen las casualidades. Lo que ocurrió fue el fruto de una ofrenda verdadera, de un sacrificio que dolió en la carne, de una hermana que no se conformó con palabras bonitas, sino que puso su propia vida sobre el altar junto con el pan y el vino. Y ahora déjame hablarte sin rodeos, mirándote directamente al corazón. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer por esa persona que tanto te preocupa? ¿Por ese hijo rebelde? ¿Por esa hija perdida? ¿Por ese matrimonio que se está desmoronando ante tus ojos? Porque si llegas al ofertorio con las manos vacías de sacrificio, estás pidiendo a Dios que haga todo el trabajo mientras tú sigues comiendo tus dulces, durmiendo tus siestas, viendo tus series y desperdiciando horas en conversaciones inútiles. Eso no es fe, eso es pereza espiritual disfrazada de devoción. Déjame darte ejemplos concretos, y te advierto, no son consejos suaves. Si tienes un hijo que abandonó la iglesia, ofrece tu programa de televisión favorito. Cada noche que ibas a verlo, toma esa hora y rézale el rosario por él. Si tienes un esposo infiel, ofrece tu orgullo herido.
Cada vez que sientas el impulso de responder con palabras venenosas o con una indiferencia calculada, muérdete los labios y responde con una dulzura que no nace de ti, sino del Espíritu Santo, porque tu carne querrá destruirlo. Si tienes una madre enferma de cáncer, ofrece tu comodidad. Cada vez que quieras quedarte descansando, ve al hospital, siéntate a su lado aunque sea en silencio, y haz de ese silencio una oración viva. Sí, suena duro, porque la vida espiritual auténtica es así, no está hecha para cobardes ni para tibios. Está reservada para los valientes que están dispuestos a sangrar por las personas que aman. Y cuando colocas esa ofrenda sobre la patena durante el ofertorio, cuando miras al cielo y le dices a Dios: Señor, esto es lo que yo pongo de mi parte, tu súplica deja de ser un simple pedido y se convierte en una intercesión poderosa que atraviesa los cielos. Si esto que estás escuchando te sacude por dentro, si sientes que ha llegado la hora de dejar de ser un cristiano de sofá y convertirte en un guerrero de rodillas, entonces te voy a pedir algo. Hazlo también por mí, y por todos los que vendrán después de ti. Suscríbete a este canal como si te fuera la vida eterna en ello, porque créeme, de eso se trata. Presiona ese botón con la misma decisión con que llegarás al próximo ofertorio, y comparte este vídeo con esa persona que sabes que está luchando con lo mismo que tú. No seas egoísta con la verdad. La verdad, si no se comparte, se pudre. Pero aún hay algo más que debo advertirte, algo crucial. No caigas en la trampa de ofrecer sacrificios para que los demás los noten y te aplaudan por tu espiritualidad. Eso es puro fariseísmo. Tus sacrificios deben ser reales, deben doler, pero no deben ser exhibidos. Si ayunas, que tu rostro no lo revele. Si renuncias a algo, que no sea tema de conversación en cada reunión familiar. Dios ve en lo secreto, y en lo secreto te recompensará. El enemigo se regocija cuando nuestros sacrificios se transforman en espectáculos de ego espiritual, porque en ese instante pierden todo su poder. Y también debes cuidarte de otra trampa, la negociación barata con Dios. Señor, si sanas a mi hijo, te prometo que iré a misa todos los días. Eso no es ofrenda. Es chantaje disfrazado de oración. Y Dios no se deja chantajear. Lo que haces en el ofertorio no es un contrato donde tú pones condiciones. Es un acto de amor, una entrega generosa en la que das sin esperar nada a cambio, confiando en que Él sabe mejor que tú lo que cada alma necesita. Recuerdo a un hombre que ofreció dejar el alcohol completamente por la conversión de su hijo ateo. No puso plazos, no pidió señales. Simplemente lo dejó. Pasaron 5 años de sequía espiritual, de silencio, donde parecía que nada cambiaba. Su hijo seguía igual de distante, igual de burlón, igual de perdido. Pero ese hombre no volvió a probar una gota de vino. Y en el 6.º año, su hijo sufrió un accidente de coche. Sobrevivió milagrosamente, y en ese instante algo se quebró en su interior. Hoy es seminarista. ¿Lo ves? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero Él siempre, siempre, siempre responde a la ofrenda sincera. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué vas a poner tú sobre esa patena? Lo que voy a decirte ahora es tan poderoso, que si lo aplicas con fe verdadera, verás milagros que te harán caer de rodillas en adoración. Pero también es tan exigente, que muchos preferirán cerrar este vídeo y volver a su cristianismo cómodo, tibio y sin cruz. Tú decides de qué lado quieres estar. Tú decides de qué lado quieres estar, porque hemos llegado al momento más sagrado, la consagración, ese instante en que el cielo desciende a la tierra, cuando todo lo que ofreciste en el ofertorio se une al sacrificio perfecto de Cristo. Es el punto donde o recibes el milagro que esperabas, o descubres que tu fe no era más que una ilusión piadosa. Cuando el sacerdote levanta la hostia y pronuncia las palabras santas, ese pan deja de ser pan. Se convierte en el cuerpo real de Cristo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Y en ese misterio infinito, todo lo que tú colocaste sobre la patena invisible del ofertorio, los nombres que pronunciabas, las lágrimas que ofrecías, los sacrificios que dolían, quedan sellados en ese milagro. Es como si tomaras el sufrimiento de tu familia y lo depositaras directamente en las llagas abiertas del Redentor. Y desde esas llagas, que continúan sangrando por nosotros hasta el fin de los tiempos, fluye la gracia que transforma vidas. Pero escucha bien, porque esto casi nadie te lo dice.
En el momento de la consagración no puedes estar distraído. No puedes estar pensando en la lista del supermercado, ni mirando quién entró a la iglesia, ni preocupándote por si tu hijo llora en la guardería. Tienes que estar presente con todo tu ser. Tienes que mirar esa hostia elevada como si tu vida dependiera de ella, porque espiritualmente así es. Debes hacer un acto de fe tan radical que atraviese todas tus dudas, tus miedos, tus decepciones y fracasos pasados. Voy a contarte algo que me marcó para siempre y me enseñó esta verdad de la forma más brutal. Había una monja en mi comunidad que sufría ataques demoníacos espantosos. Por las noches gritaba, se golpeaba contra las paredes, blasfemaba con una voz que no era la suya. Habíamos intentado todo: exorcismos, ayunos, vigilias. Nada lograba liberarla completamente. Un día, durante la misa, justo en el momento de la consagración, ofrecí su nombre como lo había aprendido. Pero esa vez hice algo distinto. Cuando el sacerdote levantó la hostia, imaginé que tomaba a esa hermana en mis brazos, como a un niño, y la colocaba dentro del costado abierto de Cristo en la cruz. La vi entrando en esa herida luminosa, siendo bañada por su sangre, lavada por ese río de misericordia. Y entonces, con una fuerza que no venía de mí, le dije a Jesús: ella es tuya. Tú moriste por ella. Reclama lo que te pertenece. Que ningún demonio tenga poder sobre lo que fue comprado con tu sangre. Esa misma noche, los ataques cesaron por completo. La hermana despertó al día siguiente con una paz en su rostro que no habíamos visto en meses. ¿Milagro? No. Fue el poder de unir la intercesión humana al momento exacto en que el cielo toca la tierra, donde lo divino penetra lo humano, donde todo es posible para el que cree. Y ahora quiero darte la clave práctica para que tú también lo hagas. En tu próxima misa, cuando llegue el momento de la consagración, después de haber ofrecido todo en el ofertorio, cada dolor, cada nombre, cada sacrificio, vas a hacer esto. Cierra los ojos. Visualiza a la persona por la que intercedes. Ve su rostro con claridad. Si es tu hijo rebelde, mira su expresión endurecida. Si es tu esposa enferma, contempla su cuerpo débil. Si es tu padre agonizante, observa su respiración entrecortada. Hazlo real en tu mente. Y cuando el sacerdote eleve la hostia, toma a esa persona espiritualmente y elévala tú también, como si tus manos invisibles la levantaran junto al cuerpo de Cristo. Y di con todo tu corazón: Padre, así como aceptaste el sacrificio de tu Hijo, acepta ahora esta vida que te presento. Transfórmala con el mismo poder con que transformaste este pan en carne viva. Suena intenso. Lo es. Porque esto no es un juego religioso. Es el misterio más real y más ardiente del universo. El lugar donde el amor se hace cuerpo, donde el sacrificio se convierte en redención, donde la fe deja de ser palabra y se vuelve sangre. Estamos participando en el acto más poderoso de todo el universo, la renovación viva del sacrificio del Calvario. Y si tú no lo tomas con la seriedad que merece, si tu corazón está frío, distraído, indiferente, entonces, mejor quédate en casa viendo televisión, porque con tu tibieza estás profanando lo más sagrado que existe sobre la tierra. Déjame decirte algo que va a estremecer tu conciencia, sobre todo si eres de esos que van a misa por costumbre, bostezando, mirando el reloj, contando los minutos para salir. Cada vez que estás presente en la consagración con el alma distraída, estás desperdiciando una oportunidad de oro para cambiar destinos eternos. Mientras tú revisas tu celular escondido en el bolsillo, mientras tu mente está en el partido de fútbol o en el chisme de ayer, alguien que amas podría estar siendo liberado de sus cadenas si tú intercedieras con fe, pero no lo haces. Y luego te quejas de que Dios no escucha tus oraciones. Si estas palabras te queman por dentro, si sientes vergüenza por las veces que estuviste presente en cuerpo pero ausente en espíritu durante la misa, entonces haz algo radical ahora mismo. Deja tu comentario abajo confesando tu tibieza y comprometiéndote a cambiar. Dilo públicamente, porque cuando lo declaras ante otros, el enemigo tiembla. Y dale me gusta a este vídeo para que llegue a más personas que necesitan este sacudón espiritual. No seas tacaño con tu testimonio ni con tu apoyo a este mensaje. Pero antes de seguir, debo advertirte sobre un peligro mortal que acecha en este camino. Algunos, después de aprender estas verdades,
comienzan a tratar el ofertorio y la consagración como rituales mágicos, como si fueran fórmulas automáticas que obligaran a Dios a actuar según su voluntad. Y eso no es fe, es brujería disfrazada de cristianismo. Lo que haces en el altar no es manipular fuerzas invisibles, sino alinearte humildemente con la voluntad soberana de Dios, que sabe infinitamente mejor que tú lo que cada alma necesita. Puede que ofrezcas a tu hijo durante meses o incluso años, con toda la fe del mundo, y que no veas cambios visibles. ¿Significa eso que fracasaste, que Dios no te escuchó? No. Significa que tu hijo tiene libre albedrío, y Dios lo respeta hasta el final. Pero tu intercesión nunca fue en vano, sembraste gracia en su alma, pusiste luz en su camino, y el día en que ese hijo decida mirar hacia Dios, encontrará el sendero iluminado por todas esas misas donde tú lo ofreciste con lágrimas. Recuerdo a una madre que ofreció a su hija durante 20 años. 20 años de ofertorios fieles, de consagraciones ardientes, de sacrificios silenciosos. Su hija murió en un accidente sin señales aparentes de conversión, y aquella madre casi perdió la fe. Pero 3 días después del funeral tuvo un sueño. Vio a su hija radiante, vestida de blanco, que le decía: «Mamá, en el último segundo antes del impacto, recordé todas tus oraciones y me arrepentí. Estoy en el purgatorio, pero me salvé. Tus misas me alcanzaron». ¿Fue solo un sueño? ¿Una ilusión? No lo sé, pero sé que esa madre encontró paz, y sé con absoluta certeza que ninguna oración sincera se pierde jamás en el universo de Dios. Entonces dime, ¿estás listo para vivir tu próxima consagración con esta intensidad, con esta conciencia, con esta fe ardiente? Porque hemos llegado al final de este camino, pero en realidad, este es solo el comienzo de tu verdadera vida espiritual. Todo lo que has escuchado hasta ahora no vale nada si no lo pones en práctica. Puedes sentir emoción, puedes tener lágrimas en los ojos, puedes compartir este mensaje 1000 veces. Pero si sales de aquí y vuelves a tu misa tibia, a tu ofertorio distraído, a tu consagración dormida, todo habrá sido en vano. Y peor aún, tendrás que rendir cuentas ante Dios por haber conocido la verdad y haberla despreciado. Por eso, ahora voy a darte las últimas instrucciones, las más prácticas, las que vas a llevar contigo a tu próxima misa. Y te advierto, si las sigues fielmente, tu vida de oración jamás volverá a ser la misma. Pero también te advierto que el enemigo hará todo lo posible por impedirlo. Pondrá discusiones en tu casa la mañana del domingo, enfermará a tus hijos justo antes de salir, llenará tu mente de distracciones y tu corazón de ira, porque él sabe que un cristiano que ofrece bien en el ofertorio es un peligro mortal para su reino de tinieblas. Así que escucha. Primero, antes de ir a misa, prepárate. No llegues corriendo en el último minuto, sin aliento, sin saber qué vas a ofrecer. La noche anterior, siéntate en silencio aunque sean 5 minutos y haz una lista mental o escrita de las personas y situaciones que vas a colocar sobre esa patena. Sé específico. No digas simplemente mi familia. Di, mi hijo Roberto, que está atrapado en las drogas. Mi esposa Ana, que perdió la fe después de la muerte de su madre. Cada nombre debe tener un rostro, una historia, una herida. Y cuando llegue el ofertorio, ponlos allí, como si los depositaras directamente en las manos de Cristo. Porque ese es el secreto de la misa. No basta con estar presente, hay que ofrecerse entero. Solo así el sacrificio del altar se convierte también en el sacrificio de tu corazón. Mi hermano José, el que está a punto de divorciarse. Recuerda esto. Los nombres tienen poder. Dios no creó el mundo con ideas vagas, sino con palabras. Las palabras son actos, son semillas de creación. Y tú, cuando intercedes, no lo harás con generalidades cobardes, sino con palabras concretas, cargadas de fe. Segundo, cuando llegues a la iglesia, no te escondas en la última banca buscando comodidad o anonimato. Siéntate donde puedas mirar el altar con claridad. Necesitas ver, con tus propios ojos, el instante exacto en que el sacerdote eleva el pan y el vino. Esa visión te ayudará a unir tu alma al misterio. Y apaga tu teléfono. No lo pongas en silencio ni en vibración. Apágalo completamente. Si ocurre una verdadera emergencia,
Dios encontrará la manera de avisarte. Pero esa hora de misa es sagrada, inviolable, es la hora en la que luchas por las almas de los que amas. Tercero, durante la liturgia de la palabra, escucha con atención. A veces Dios responderá directamente a lo que piensas ofrecerle. Una frase del Evangelio, una línea del Salmo, una palabra del sacerdote en la homilía puede ser la llave. Grábala en tu mente, y cuando llegue el ofertorio, intégrala en tu intercesión. Señor, acabas de decir en el Evangelio que nada es imposible para ti. Entonces tomo el alcoholismo de mi esposo, que parece imposible de vencer, y te lo entrego confiando en esa promesa. Cuarto, cuando comience el ofertorio y el sacerdote tome el pan, extiende mentalmente tus manos como si sostuvieras una bandeja invisible. Coloca en ella cada nombre, cada herida, cada enfermedad, cada pecado de los que amas. Y ofrece algo concreto, algo que te duela y te transforme. Por la conversión de mi hijo, renuncio a quejarme durante toda esta semana, aunque tenga 1000 motivos para hacerlo. Por la sanación de mi madre, me comprometo a levantarme cada madrugada para rezar el rosario durante un mes. Sé específico. Sé valiente. Sé radical. Quinto, cuando llegue la consagración, haz lo que ya te enseñé. Visualiza a esa persona siendo elevada junto con la hostia. Y añade estas palabras exactas, las mismas que yo repetí durante años y que encierran un poder inmenso porque vienen de la Escritura. Padre, tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás con él todas las cosas? Estás recordándole a Dios su propia promesa, y Él es fiel hasta el extremo. Sexto, después de comulgar, no te levantes apresuradamente como quien cumple un trámite. Quédate en silencio, con los ojos cerrados, las manos sobre el pecho, sintiendo la presencia viva de Cristo dentro de ti. Aprovecha esos minutos preciosos para hablarle desde el corazón sobre aquellos que acabas de ofrecerle. Jesús, tú que ahora estás físicamente dentro de mí, ve tú mismo a buscar a mi Hijo. Entra en su corazón con la misma dulzura con que entraste en el mío. Yo no puedo alcanzarlo, pero tú sí puedes. Y séptimo, lo más importante de todo, mantén la fe, incluso cuando no veas resultados. La tentación más grande después de ofrecer será el desaliento. Pasarán semanas, meses, quizá años, y parecerá que nada cambia. El enemigo te susurrará, ¿ves? No sirvió. Perdiste el tiempo. No le creas. La gracia sembrada en la misa actúa en silencio, pero con poder. Las semillas más profundas son las que más tardan en brotar, y también las que dan los árboles más firmes. Conocí a un padre que ofreció a su hijo en cada misa durante 15 años. 15 años de fidelidad inquebrantable. Su hijo seguía perdido, drogas, promiscuidad, rebeldía. Pero él nunca dejó de ofrecer. En el año 16, en medio de una fiesta, completamente drogado, el hijo sintió una presencia tan intensa que cayó al suelo temblando. Escuchó una voz que le dijo, «Basta, es hora de volver a casa». Al día siguiente tocó la puerta de su padre, se arrodilló llorando y pidió ayuda. Hoy es misionero en África. ¿Coincidencia? Los que no creen dirán que sí. Pero los que conocemos el poder del ofertorio sabemos que fue el fruto de años de intercesión fiel y constante. Y ese padre me confesó algo que nunca olvidaré. Teresa, hubo domingos en que llegué a misa con tanto dolor que apenas podía respirar, pero nunca dejé de ofrecer, porque sabía que era lo único que podía hacer por él. Ahora déjame hablarte, una vez más, directamente al corazón. Tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado cada palabra y has permitido que esta verdad penetre en tu corazón, tienes ahora una responsabilidad inmensa. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes asistir al ofertorio como si fuera un trámite más de la liturgia. Dios te ha revelado algo sagrado, y en el día del juicio, cuando Él te pregunte qué hiciste con esta verdad, ¿qué le responderás? Te hablo con todo el amor que brota de mi alma, pero también con la severidad que exige la verdad divina. Si, después de haber escuchado esto, sigues llegando tarde a misa, distraído, sin recogimiento, sin intención de interceder por las almas que amas, tu falta será más grave que la de quienes nunca conocieron este misterio. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá.
y a ti se te ha confiado un tesoro espiritual que muchos santos del pasado hubieran deseado poseer. Pero si decides tomarme en serio, si decides que desde hoy cada misa será tu campo de batalla espiritual, el lugar donde lucharás por las almas de tus seres queridos, entonces prepárate. Prepárate para ver milagros. Prepárate para presenciar conversiones que parecían imposibles, sanaciones que los médicos no podrán explicar, familias reconciliadas, matrimonios restaurados, hijos que regresan a casa, adicciones rotas, depresiones vencidas. Porque ese es el poder del ofertorio vivido con fe ardiente, unido a la consagración de Cristo. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Comparte este mensaje. Envíalo a 5 personas que conozcas y que estén sufriendo por alguien, por un hijo que se ha perdido, por un esposo que se ha alejado, por una madre que está enferma o al borde de la muerte. No guardes para ti este tesoro. No seas egoísta con la esperanza. Manda este vídeo ahora mismo por WhatsApp, por correo, por cualquier medio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque aquí continuaremos desentrañando los misterios de la fe que tantos católicos ignoran. Dale me gusta, comenta tu experiencia, cuéntame qué vas a ofrecer en tu próxima misa. Haz de este acto una declaración pública de tu compromiso con Dios. Y ahora, vete. Vete a vivir lo que has aprendido. Vete a transformar tu misa en un encuentro de poder con el Dios vivo. Vete a colocar los nombres de quienes amas sobre esa patena invisible. Vete a ofrecer sacrificios verdaderos, no palabras vacías. Vete a estar completamente presente en el momento de la consagración, con el alma encendida de fe. Y vete confiando, con todo tu ser, en que Dios que jamás decepciona obrará maravillas en las vidas que le entregues, mucho más grandes de lo que puedas imaginar o pedir. Yo, Teresa de Ávila, he cumplido mi misión al transmitirte esta verdad. Ahora cumple tú la tuya, vívela. Y cuando nos encontremos en la eternidad, deseo que puedas mirarme y decirme: Teresa, lo hice. Nunca más desperdicié un ofertorio, y Dios lo cambió todo. Así sea.